Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre un video de un gurú del yoga que se convirtió a sacerdote católico. Entonces quisiera hacer un análisis de las cosas que nos platica y pues comentar algunas cosas puntuales para aclarar parte de las cosas que nos están comentando, ¿no? Voy a reproducir el video y espero que les resulte interesante. En su libro La experiencia prohibida, el padre José María Berland escribe: ¿No llevamos todos en nosotros el deseo de un encuentro que nos colme, la aspiración a la plenitud, el llamado a arrancarnos de la mediocridad de nuestra vida cotidiana para lanzarnos hacia el ser absoluto, el ser primero? La búsqueda de sentido, la búsqueda de lo absoluto, llevó al padre José María Jacques Berland para esa época a hacer la gran inmersión en el gran todo. Iniciando en las prácticas ascéticas orientales, el yoga, la meditación trascendental, fue en la India donde profundizó su conocimiento sobre las tradiciones religiosas del hinduismo y del budismo. Siendo llevado más adelante a las prácticas esotérico-ocultas, nos cuenta hoy su experiencia y la confrontación con la verdad de aquel que vino a buscarlo al otro extremo del mundo, Cristo. Sacerdote de origen belga, doctor en filosofía y teología, ahora es prior de la comunidad monástica de la familia de San José en Francia. En el 68 tenía 20 años. Era la época de la exuberancia, de la gran revolución cultural. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento me dejé llevar por esa ola. Me orienté hacia las propuestas de Oriente que en este momento invadían el horizonte francés, y no solo el de Francia, sino el de la cultura occidental. Ya habla de invasión, una cosa extraña. ¿Qué puedo saber? ¿Para hacer qué? ¿Y en la perspectiva de qué destino? Estas tres preguntas existenciales invadían mis pensamientos. A pesar de haber recibido una sólida educación cristiana durante mi infancia, arrastrado, a pesar mío, por el gran movimiento de protesta de las estructuras de la sociedad de la época, fue un afiche publicitario sobre la meditación trascendental que me llevó a iniciarme en la meditación que proponía. Una técnica que se presenta como una vía simple, fácil y eficaz para llegar a estados superiores de conciencia,
que llevan a una autorrealización plena. Es así como me convertí yo mismo en un iniciador de esta técnica de meditación. Conocí al gurú Maharishi Mahesh Yogi, gurú de los Beatles, a quien le simpaticé y recíprocamente. Le pregunté si me podía quedar con él, porque para mí se trataba realmente de una búsqueda de sentido. Yo quería ir hasta el fondo de este proceso que yo había comenzado practicando la meditación trascendental. Él me llevó como su discípulo, se podría decir en un lenguaje occidental, su secretario personal, pero era mucho más que eso, porque esta función tiene una dimensión espiritual. Fue así como con él le di casi 3 veces la vuelta al mundo, pero principalmente pasé durante 4 años, largos periodos en los ashram del Himalaya, donde pude profundizar tanto en la doctrina hinduista y como en la budista, y sobre todo sobre las prácticas que conducen a las famosas experiencias del samadhi, el moksha, del nirvana y del satori. Pero estas experiencias son prácticas intensivas de yoga. Para usted, ¿cuál es la visión de estas místicas naturales, como el hinduismo, el budismo? Digámoslo en 2 palabras, ya que para la tradición oriental, a la que Occidente se volcó en esos años, para estas tradiciones no hay Dios trascendente personal, pues es aquel al que se trató de eliminar. Por lo tanto, es un divino inmanente, una energía divina impersonal. Todo sería divino por naturaleza. Todo lo que existe sería de naturaleza divina. Si todo es divino, es una energía impersonal en la que tengo que sumergirme, en la que debo ahogar mi yo personal, para lograr esta experiencia de fusión con el gran todo. Esta idea de tratar de eliminar la idea de Dios y todo esto, yo creo que pues no es realmente así. O sea, el hinduismo es una cosa separada del budismo y se diferencian por muchas razones. Aquí en este video, como vamos a ver más adelante, lo meten todo en el mismo saco y mezclan una cosa con otra sin tener ninguna referencia auténtica y un conocimiento verdadero de lo que es el budismo, ¿no? Ni siquiera el hinduismo. Es cierto parte de lo que dice, pero yo creo que realmente el budismo no tiene esta idea de eliminar a Dios, no es así, simplemente que es una religión no teísta, que es muy diferente, ¿no? Es efectivamente una experiencia fascinante, y puesto que yo pude vivirla en varias ocasiones, ¿en qué es ella fascinante? Esta pasa por un conjunto de técnicas físicas, respiratorias, psíquicas, de concentración ya sea mental o visual, que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto. Pongámoslo claro, no hay más sujeto que de verbo alguno. Me muevo, pues bien, basta con no moverme más. Tomando una posición como la del loto, se puede mantener una inmovilidad perfecta. No me muevo más, pero aún estoy respirando. Pues bien, basta controlar la respiración hasta que ya no sea sino un velo. Prácticamente nada, por el pranayama. Pero esto no me impide pensar. Entonces se debe dominar el pensamiento para conseguir eliminarlo por medio de una especie de un estado de trance a través de la repetición de mantras o por medio de la concentración visual, hasta que finalmente ese yo desaparece. Efectivamente, la fascinación de la experiencia es que no hay más sufrimiento posible puesto que ya no hay más un yo. A ver, no, en la meditación budista, a lo mejor no conozco yo tanto la meditación trascendental, pero la meditación budista no se trata de extinguir el pensamiento, se trata de manejar conscientemente cada acción que hacemos, incluso la de pensar o no pensar, ¿no? Tener la capacidad de estar quieto, pero también tener la capacidad de discernir
con total claridad. Eso es una cosa que se va poco a poco deformando y poco a poco nos van llevando a una idea totalmente equivocada de lo que es la filosofía oriental. Con el detalle que nos lo presentan como si fuera un experto el que lo está hablando. Yo no lo conozco al sacerdote que nos está hablando, pero nos están dando como ciertas pautas de autoridad, de conocimiento, que son falsas, porque por mucho que me lo presenten así, la información que nos está dando pues no es real, no corresponde a la realidad. Puede ser muy tentador el no sufrir, pero ¿cómo estaba usted después de haber vivido estas experiencias? Lo que me perturbaba en la relectura de estas experiencias es que renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo, pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar, porque si yo no puedo sufrir más, yo no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. En verdad me preocupaba mucho. A ver, a ver, a ver. O sea, no sufrir significa no amar. ¿Realmente eso? O sea, la extinción del sufrimiento significa no amar. ¿Quién dice eso? ¿Quién habla de eso? Y es un punto sobre el cual quiero insistir, porque creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica, y sí que implica, que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor, como el odio, mantiene la ilusión de alteridad del otro. Si bien Occidente no va hasta este radicalismo, pretende que uno puede unirse a la experiencia de inmersión en la gran energía, en el gran todo, diciendo que esta energía se manifiesta como amor. Estoy envuelto en el amor, en el calor del amor. A ver, no hay cosa más falsa y traicionera en un diálogo, para las personas que no conocen del budismo, no conocen de lo que es la filosofía oriental, decir que lo que propone Buda es eliminar el amor, porque el amor como el odio, forman parte del yo y generan sufrimiento. Es totalmente falso. Vamos a leer qué encontré yo sobre lo que dice Buda. Yo puedo usar el chat GPT, pero yo tengo conocimiento porque estudio en una escuela de budismo y pues eh, no, o sea, checo lo que estoy, la información que me está dando, simplemente lo tengo como cierta referencia para recordar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué dice Buda sobre el amor? Buda, el fundador del budismo, enseñó mucho sobre el amor y la compasión. En su filosofía, según sus enseñanzas, el amor es una parte fundamental del camino hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento. Buda habló sobre Metta y Maitri, que es el amor incondicional y la amabilidad amorosa hacia todos los seres, incluyendo a uno mismo. La idea es cultivar un corazón lleno de compasión y bondad hacia todos, sin discriminación ni preferencia. Buda también destacó la importancia de no apegarse a los sentimientos negativos como el odio, la ira o los celos, ya que estos generan sufrimiento. En cambio, promovió la transformación de esos sentimientos en amor compasivo y benevolente. En resumen, las enseñanzas de Buda sobre el amor se centran en cultivar la compasión, la amabilidad y el desapego, buscando el bienestar no solo para uno mismo, sino también para todos los seres vivos. Yo creo que ahí la confusión es que o sea, el triple veneno son las causas del sufrimiento que se exponen en las cuatro nobles verdades, que consisten en
Primera noble verdad, la existencia del sufrimiento o dukkha. Segunda noble verdad, el origen del sufrimiento, que es el deseo, ¿no? En algunas tradiciones no se van a la ignorancia tanto, pero sí, bueno, sí, en muchos sentidos sí, pero hay énfasis más en algunas escuelas hacia nada más el deseo, ¿no? Pero en realidad el budismo habla de que el origen del sufrimiento es la ignorancia o confusión, el apego o deseo o aferramiento y la aversión u odio. El deseo no es amor, no es lo mismo. O extinguir nuestra relación con el mundo y con lo que nos rodea en cuestiones del deseo no tiene nada que ver con eliminar el amor. Ahí hay una gran confusión y me parece muy, muy, muy injusto para una cultura que no conoce Oriente y que quieren presentarnos una realidad basada en información falsa, en una noción pues ya llevada como una especie de manipulación. Vamos a seguir viendo a ver qué más nos dicen, ¿no? Pero entonces el amor no es una persona. Es una gran energía en la que el hombre pretende que puede sumergirse. Allí hay evidentemente un problema, porque si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien, por una alteridad, siendo el amor la perfección de la relación entre dos personas que eligen libremente acogerse mutuamente. Y ahí nos encontramos con otro lenguaje, el lenguaje judeo-cristiano, donde un padre me ama con un amor infinito. A ver, esta visión de un padre que nos ama es muy interesante y muy bonita. Yo no me siento ajeno al cristianismo, no estoy desde una postura atea, pero sí creo que es un sentido simbólico que no representa una identidad externa, ¿no? Yo he hablado en otros videos de eso, en el Éxodo mismo habla que Dios es el yo soy, el nombre de Dios es yo soy el que yo soy, y yo creo que eso representa algo muy profundo que se le olvidan muchos cristianos, y en este contexto pues lo llevan a un plano donde pues una figura de autoridad valida mi existencia, le da sentido y eh, se, se manifiesta en un contexto cultural, geográfico, histórico, único, que es exclusivo y que en el fondo estamos excluyendo otras culturas, otras visiones, otros idiomas. Tal vez sí puede haber una traducción en cualquier idioma de la Biblia, ¿no? Pero en el fondo estamos juzgando una cultura, una manera de entender y sentir la vida, una manera de vivir el amor, una manera de tener ética. Parece que lo único que tiene ética es exclusivamente mi religión, mi visión de Dios. Todo esto es lo único válido. Todo lo que es diferente es satánico, es malo, es digno de ser eliminado, de ser juzgado y como en estos videos, de ser presentado a diestra y siniestra sin ningún rigor, sin ningún... Yo invitaría a un budista a ver, que nos diga un budista realmente, un monje budista, qué opina de todo esto, ¿no? Para hacer un diálogo justo. Me lo están presentando nada más unos, su propia versión de las cosas sin tomar en cuenta la realidad como es. Y este amor subsistente es el Espíritu Santo, que es una persona. De lo contrario, no puedo hablar de amor. Se necesitan dos para el amor. Me suena a dualismo, ¿no? Pero el dualismo también se malinterpreta, pareciera, o el no dualismo, ¿no? Como se suele malinterpretar. Los conceptos y la sabiduría
no se puede manejar en esa forma, ¿no? Pero luego de todo lo que hemos compartido, los cristianos que practican yoga para su bienestar, ¿pueden continuar? Alors, pour le yoga, je dirais qu'il y a... Yo diría que no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Solamente hay yoga y yoga. El yoga tal como lo practicábamos hacía parte de una gran liturgia, mientras que aquí muchos occidentales hacen yoga como ejercicios de relajación. Dicho esto, cuando le dije al gurú en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo, pero esto no evitará que el yoga haga su efecto, lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana, que es el de la acogida del otro. Bueno, vamos a escuchar más, pero ya nos están presentando el yoga como una contradicción a principios religiosos que por ende son éticos y yo con todo respeto creo que es toda una manipulación, ¿no? Un chantaje totalmente. Dejarse descubrir por el otro y dejarse personalizar por el encuentro con el otro. Pero para usted, hoy como cristiano, ¿cómo se posiciona usted con respecto a la cosmovisión del hinduismo? ¿Puede el hombre realizarse plenamente en la mística hinduista? No satanizo el hinduismo, pues hace parte de las grandes tradiciones religiosas que son la expresión de esta búsqueda humana de Dios. Y donde quiera que el hombre busque la verdad, el Espíritu Santo está secretamente presente. Pero hay una radicalización en el hinduismo que obviamente yo no puedo seguir. Me explicaré por medio de una comparación entre la muerte de Buda y la de Cristo, que realmente me golpeó. Buda está enfermo. A ver, ¿hablamos de hinduismo o hablamos de budismo? Ahora vamos a escuchar qué nos dice sobre la muerte de Buda, ¿no? Llama a sus discípulos, les da las últimas instrucciones, se pone en posición de loto, se retira hacia el nirvana con su pequeña sonrisa característica. Se retira a tal punto que muere, es decir, abandona su cuerpo. Ahora bien, podemos decir, es un poco técnico, que la orientación de las energías en la posición de loto corresponde un poco a lo que pasa con el niño en el vientre de su madre, a una posición fetal. Hay pues una concentración sobre él, una implosión. En cambio, Cristo muere completamente desplegado en un grito, con los brazos abiertos, en una donación total de sí mismo. Falso, ¿no? Vamos a leer qué nos dice sobre el paranirvana. Sobre la posición específica en la que murió Buda, ¿cuál fue, no? La tradición budista describe que Buda Siddhartha Gautama murió en la posición de meditación conocida como posición de león acostado, no en flor de loto o postura de león acostado. En esta posición, Buda yace sobre su lado derecho con su cabeza apoyada en su mano derecha y las piernas una sobre la otra. Es una postura de relajación y serenidad, lo que simboliza la paz y liberación que alcanzó al llegar al estado de parinirvana. Esta posición se ha representado en muchas obras de arte budistas y se considera un símbolo significativo de su partida hacia el nirvana. Entonces lo que nos está diciendo no es real y la imagen que nos presenta de Buda no es realmente la representativa de Buda, es un tipo de Buda obeso que aparte no me parece que haga justicia a lo que es las imágenes de Buda, ¿no? Escogieron yo creo que la que menos les gustó y la presentan así, ¿no? Eh, Ahora voy a presentar la imagen, ¿no? A ver qué nos parece realmente una y otra, ¿no? Realmente si estamos hablando de lo mismo, ¿no?
El Buda real, auténtico, es esbelto, no es obeso. Y son muchas cosas, ¿no? En fin. Podría decir que por un lado se tiene un movimiento centrípeto de repliegue sobre sí mismo, y por el otro lado un movimiento centrífugo del amor que se entrega, y que con sus brazos abiertos, en donde todos están invitados a unirse a su corazón traspasado, el camino del Padre. Pues nos damos cuenta cómo mezclan budismo y hinduismo como si fueran así, me pasan de uno al otro como si fuera lo mismo y no hay rigor, no hay ningún rigor de verdad, no hay rigor de conocimiento de lo que se está hablando. Entonces fue ahí que el Señor me vino a buscar, en esta duda ante los caracteres ilusorios del amor. Y un día, un médico naturista fue a visitar al gurú porque nuestros cuerpos estaban bastante maltratados por el intenso ejercicio que realizábamos allí. Este naturista era cristiano y como yo era el secretario personal del gurú, aunque no se le llama así, debía pasar por mí para encontrar al gurú. Entonces, en espera de la reunión, nos pusimos a conversar y él me preguntó, ¿usted fue un cristiano? ¿Usted está bautizado? Le dije, claro. ¿Y usted era un cristiano? Pero hoy, ¿quién es Jesús para usted? Y entonces, esta experiencia es difícil de expresar, pero percibí intensamente la presencia de Jesús que me preguntó, Hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? O sea, ¿quién le dijo? Me di cuenta que era amado incondicionalmente, que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, en la presencia que estaba allí cerca de mí, que no era sino compasión y misericordia. Y de repente, Dios mío, me encontré de pie, pero con una fuerza increíble, y de pie entendí, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sí, yo sabía efectivamente que en realidad ya no estaba en mi lugar al lado del gurú después de semejante experiencia. Así es como Jacques Verlaine, ayudado en la práctica por la providencia divina, abandona el ashram de India y al gurú Maharishi Mahesh Yogi. Toma un avión a Europa, a Bélgica, teniendo como único equipaje un maletín con algo de ropa y sus papeles. Ya no tenía nada, pero en realidad lo tenía todo, puesto que tenía al que había ido a buscar al otro lado del mundo, aquel al que mi corazón deseaba encontrar, este Jesús que me hace vivir aún hoy. Pero mi regreso a Bruselas fue inmediatamente agitado. En búsqueda de un interlocutor que pudiera ayudarme a hacer balance de todo lo que había vivido, sin atreverme a dirigirme a representantes de la iglesia, me puse a frecuentar personas que parecían más en condiciones de aclararme. Parecían al corriente de algunas concepciones transmitidas por el hinduismo, tomando como referencia a los evangelios. Puse mi confianza en este grupo que se decía cristiano. Y era bastante interesante, puesto que se me hablaba del cristianismo. No se me hablaba, sin embargo, más que de comentarios del Evangelio. Y se me hablaba también de energía, lo que me recordaba a la India, de reencarnación. ¡Qué bien! No lo sabía, pero había entrado en una escuela esotérica, una escuela crística, pero para nada cristiana. Entonces comenzamos con estas doctrinas esotéricas, con bastante prudencia, con el fin de no mostrarme las incompatibilidades con el cristianismo. Luego dimos el giro al ocultismo. Se dijo a este joven convertido que el Señor le había dado dones extraordinarios y que debía, en nombre de la obediencia al Evangelio,
ponerlos al servicio del próximo. Y me vi involucrado en prácticas ocultas, en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas, es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curaciones. En vue d'obtenir des guérisons. Me volví amigo de un terapeuta naturista, y al estar en contacto con él, descubrí que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una gran capacidad como medium, que me invitó a explotar utilizando las fuerzas ocultas sobre las cuales podía conectarme sin dificultad. Había reanudado una actividad profesional, pero estas sesiones de curación ocupaban la mayoría de mi tiempo libre. Je voyais des effets assez, oui, disons-le, assez spectaculaires. Veía efectos bastante espectaculares. Se procedía incluso a distancia con operaciones de desbloqueo de la cavidad nasal, sin tocar nada, solamente por trabajo oculto. Par travail occulte. ¿Y las personas eran de verdad sanadas? Alors, ça, c'est une Si la gente es sanada por esta clase de prácticas, respuesta no. Hay un desplazamiento del síntoma, pero eso también lo supe mucho más tarde. ¿Cuántas veces se observa que una persona recibe una curación oculta y el síntoma desaparece, pero 15 días más tarde hay otro síntoma? ¿Pero cuál es el problema? Vuelvo a esta sesión y el síntoma desaparece de nuevo, y así sucesivamente. En vez de decirse con sentido común, mira qué curioso, si debo consultar a un médico cada 15 días, debe haber un problema y normalmente cambio de médico. Pero no, hay una alineación progresiva de la libertad, hay un vínculo que se instaura. Il y a un lien qui s'instaure. En efecto, recurrir a estas prácticas ocultas supone la colaboración con espíritus, entidades. Es un consentimiento a la acción de esos espíritus en mi vida. L'homme n'aurait aucun pouvoir El hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Digo entidades, de latín entitas, que quiere decir algo que existe. quelque chose qui existe. Alors, Entonces nosotros, en nuestras tradiciones, hablaremos de demonios. Son espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, de querer y de trabajar con el hombre. A ver, ¿por qué le ponemos una cualidad moral tan despreciable a entidades que no tienen esa cualidad? No han demostrado ser intrínsecamente malos. Ahora, parte de lo que nos está diciendo son fenómenos que son raros, que no se conocen mucho y que en parte, pues, parte de lo que dice puede tener cierta verdad en el sentido de que la relación que puede tener uno con estas entidades, por mi experiencia con estos fenómenos, puede ser muy no favorable, ¿no? Parte de lo que dice puede ser, pero está intentado con una óptica que juzga y que ya está poniéndole, colgándole una cualidad moral totalmente despreciable, totalmente inmoral, y que obedece a una lógica, ¿no? A una lógica de una religiosidad que no tiene las cualidades que los católicos y cristianos en muchos sentidos le quieren otorgar, como una religión que pareciera que no fue modificada. Hablan de la reencarnación, por ejemplo, como si la reencarnación no hubiera existido nunca en el cristianismo, y en el origen del cristianismo existía el concepto de la reencarnación, y en la Biblia misma hay referencias. Ahora no tengo los documentos, o sea, la información a la mano, tendré que haberlo preparado, pero los invito a que lo busquen. Hay otros videos que hablan de eso, y sí es cierto que esta cuestión de las entidades, pero no realmente como nos lo está presentando, me parece, la verdad, totalmente
pues es un chantaje, es una manipulación todo esto, ¿no? De llamarlo, aunque no como nosotros hablamos Qui ne aquí. sont pas comme nous parlons ici. Y así vemos que todas las tradiciones cristianas u otras nos ponen en guardia contra toda forma de alianza, de colaboración con estas famosas entidades. Y es allí donde justamente el trabajo en el ocultismo o la magia se vuelve peligroso, no a causa de las energías, sino debido a la colaboración. Saben, puedo remontarme a San Agustín sobre este análisis acerca del poder de apagar el fuego. Por medio de una fórmula que se pronuncia, se llega a eliminar los efectos de una quemadura, no solo el dolor, sino también la herida. La sensation, la douleur disparaît, mais la plaie aussi va disparaître. Mais Pero, ¿cómo puede el hombre tener tal poder? Agustín dice, no es el hecho de pronunciar esta fórmula, usted no es Dios creador, su palabra no es creadora. Otros dicen, pero es una oración, es falso, se reza al fuego, pero hablar al fuego no es dirigirse a Dios. Curar instantáneamente una quemadura es imposible. El Espíritu puede hacerlo trabajando con el plano oculto. No hablo del Espíritu Santo, sino de los demonios. Por lo tanto, pronunciando esta palabra, ustedes contactan al Espíritu para que intervenga. De paso, entendieron que si les diera esta fórmula y que ustedes la pronunciaran, no funcionaría porque no están aliados con el Espíritu. Por el contrario, si su abuela les dice, tengo el poder de apagar el fuego, envejezco, ¿quieres recibirlo? Pueden decir, sí, sí, abuela, quiero hacer bien. Eso basta, aceptaron, entre comillas, el don, el poder. Es decir, el Espíritu lo reconoce y de ahí en adelante, mientras que hace 5 minutos la fórmula no funcionaba cuando la pronunciaban, ahora que la recibieron de su abuela, ustedes se unieron a una tradición. Ahora funciona. Ven que no es la fórmula en sí, es simplemente que es necesario inscribirse a un linaje iniciático. Es una iniciación implícita en el consentimiento que se dio al recibir el poder. Hay muchas cosas ahí de por Así, medio. hoy se desarrollan en nuestras sociedades una multiplicidad de iniciaciones implícitas a los poderes ocultos, a través de las drogas, del espiritismo, la videncia, los horóscopos, la magia, la brujería y tantos otros. Tales propuestas son seductoras, fascinantes ante el poder que proponen, volverse amo de Dios y de los otros. Esto como nos lo presentan es un poco como lo que hace un vendedor, ¿no? Mi producto es bueno, el del otro es malo y fíjate cómo falla en esto, falla en esto, falla en esto. Yo creo que, o sea, es válido criticar, es válido hacer un análisis, pero así nada más decir un juicio y decir la brujería es mala, esto, sí, pero dame elementos y no me digas nada más así una opinión nada más así a la ligera, ¿no? Y aparte, ¿desde qué punto se está analizando? ¿Qué se está entendiendo con las palabras que se están usando, ¿no? Y desde qué óptica, ¿no? Pero la Biblia, la Iglesia, condenan todas estas prácticas ocultas que son contrarias al respeto a Dios y a la vocación del hombre. El juez por su casa empieza. ¿Por qué no hablan de los problemas que tienen las iglesias? Es se repite mucho este problema que tienen con la pederastia y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero existen también, pues, la intervención de la iglesia con los nazis, por ejemplo. Existen muchas situaciones que yo creo que valdría la pena analizar y que, pues, si tú proyectas todo hacia afuera, ¿con qué autoridad, no? Con la vara que mides serás medido, ¿no? Primero fíjate en la paja que llevas, o sea, antes de ver la paja en el ojo ajeno, ve la viga que llevas tú en tu propio ojo, ¿no? No es que no se pueda criticar, no es que no se pueda hacer, pero se tiene que hacer de manera justa y rigurosa. Esto no tiene ningún tipo de rigor, es simplemente un juicio totalmente superficial,
nada que lo sustenta, no hay nada, no hay sustento para los argumentos que se están diciendo. Simplemente una figura de autoridad está negando, lo rechaza, y entonces yo te meto miedo porque papá te está, te va a castigar. Papá te va a castigar y entonces ya a partir de ahí tú tienes que obedecer porque es una figura de autoridad y punto, no hay más. No hay un conocimiento de por medio, no hay un entendimiento de por qué se llevan a cabo las acciones. La fe no es ciega, no tiene por qué ser ciega en ese sentido, ¿no? Tal vez en otros contextos, cuando se habla del amor que le podemos tener a un maestro, a un amigo, se puede entender la ceguera en un contexto distinto que no se refiere a la ignorancia, ¿no? Pero una fe ciega que acepta cualquier cosa sin tomar ningún tipo de evidencia, sin tomar ningún tipo de entendimiento, pues ya estamos hablando de fanatismo, de idolatría, ¿no? De lo mismo que ellos critican. Mi conversión a Cristo era sincera. En nombre de la caridad evangélica, practicaba estas curaciones ocultas. Aunque no me había atrevido a confiarme a los representantes de la Iglesia, participaba, sin embargo, todos los días en la Eucaristía que prolongaba en un tiempo de adoración, sin olvidar el rosario. Solo progresivamente fue que tomé conciencia de una enajenación sutil a raíz de este trabajo con esas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. C'est un des moments qu'on n'oublie pas facilement. Es uno de esos momentos que no se olvidan fácilmente. Trabajábamos a menudo en grupo en las manipulaciones que llamábamos colectividad magnética. Y en un profundo silencio oí a alguien llamarme y respondí, ¿sí? Pero nadie me llamaba. Eso se repitió varias veces y me dije, pero aquí hay un problema, no hay nadie exteriormente y no es la voz interior, claramente se reconoce la diferencia. Y yo estaba muy preocupado. Entonces se lo comenté a los dirigentes del grupo, que sonrieron y me dijeron, nada, para nada, no te lo hemos dicho, es evidente, tú no puedes ejercer tales poderes sin la ayuda de los espíritus, son ángeles sanadores. Bueno, a un ignorante se le pueden decir muchas cosas, y se me refirió al libro de Tobías, el ángel que acompañó a Tobías. Quedé más o menos tranquilo. Un paréntesis sobre estos fenómenos. No sé realmente cómo haya sido su experiencia, no sé cómo sean estos grupos iniciáticos y no, o sea, no voy a juzgar nada, o sea, solamente hablo de lo que conozco y de lo que entiendo, pero parte de lo que nos está diciendo pues, sí puede tener cierta esencia, cierta veracidad, ¿no? O sea, hay entidades que nos manipulan y juegan el rol de de presunciones espirituales, ¿no? Son fenómenos que a lo mejor, pues, se tienen que estudiar, no, son muy complejos y muy difíciles de entender, ¿no? Pero bueno. Continué ejerciendo con la ayuda de estos supuestos ángeles sanadores, hasta el día en que me trasladé a París, en Francia. Y allí, como cada día, asistí a una Eucaristía al mediodía. Y ahí que en el momento de la elevación, por Él, con Él y en Él, escucho a estos famosos ángeles sanadores blasfemar vergonzosamente de Cristo presente en este sacramento. Estaba petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración, busqué al sacerdote en la sacristía y le conté mi historia. Y me respondió,
Eso no me asombra. Soy el exorcista de la diócesis. Y este detalle es muy importante. Iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus, las entidades se ocultaban. Sabía muy bien que allí era mejor quedarse quieto. Pero la autoridad que reposaba en este sacerdote los obligó a rebelarse para poder hacer la gran limpieza. Se imaginarán que no estaba nada orgulloso. Pude allí mismo depositar todos estos poderes a los pies de la cruz de Jesús, pidiendo ser liberado, lo que se logró con oraciones intensas y un largo periodo de convalecencia, que fue muy importante. Et puis surtout une longue période de convalescence aussi, qui ont été très importantes. Después de 2 años de prácticas ocultas, fue por la autoridad del nombre de Jesús Salvador y en la fuerza de su Espíritu Santo, invocado con hermanos en la fe, que fui liberado de estos obstáculos que asfixiaban mi corazón, mi alma y agotaban mi cuerpo. A pesar de todos estos extravíos, la llamada a sacerdocio maduraba en mi corazón desde mi regreso de la India. Decidí esta vez abrirme a la iglesia y tomar el tiempo necesario para releer y comprender toda mi historia a la luz del Evangelio. Es así como después de 10 años de estudios filosóficos y teológicos, Jacques Berlin es ordenado sacerdote en 1983 y se orienta hacia una vida monástica en la comunidad de la familia de San José. Allí se compromete definitivamente en 1991 bajo el nombre de Padre José María. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Después de 20 años de trabajo y de silencio sobre su historia, da testimonio hoy de la obra de Dios en su vida alrededor del mundo. Bueno, vamos a ver esta cuestión. Perdón, ahí. Pues, ay. Listo. Pues bueno, o sea, yo quisiera acentuar o comentar que yo no tengo duda de que muchas cosas de la Biblia sean reflejo de una sabiduría auténtica y que el poder de la oración no existe. Yo creo que sí existe el poder de la oración y yo pues mismo practico cierto tipo de oraciones dentro de lo que es la Biblia. No lo hago para agradar a ningún creyente ni nada, porque nunca los voy a agradar. Sé que mientras no pertenezca a todo lo que es esta tradición, a todo lo que es este tipo de culto, pues nunca voy a satisfacer esa inquietud, esa expectativa, ¿no? Sin embargo, pues para ser justos, pues sí, hay cosas que yo creo que fueron desarrolladas en el conocimiento religioso y que fueron parte de un conocimiento y un entendimiento auténtico que se fue perdiendo, que se fue manipulando, que se fue malinterpretando. Y pues desgraciadamente, como vemos en este tipo de videos, que traté de encontrar uno que no fuera muy evidente las fallas o este tipo de cosas que critico, sino que fuera un poquito pues mejor hecho, ¿no? Pero sí es verdad que es como si me estuvieran vendiendo un producto y me estuvieran atacando a la competencia, ¿no? Es un problema de lo oficial, lo que tiene validez porque es oficial, porque representa
una, una presentación auténtica, que es el producto verdadero, ahora sí que este es lo que no tiene falla, y lo demás es totalmente malo, porque ni siquiera es que no compres el otro producto, sino que te vas a ir al infierno, te va a pasar lo peor si consumes el otro producto, si vas a la competencia, si escuchas, si dices, o sea, realmente pues no tienen la más mínima seriedad, el más mínimo respeto a otras tradiciones, a otras culturas, no se preocupan por entender, por citar ningún texto auténticamente, no se preocupan por llamar a una persona para invitarla para que nos hable de fuentes verdaderas, hacer un diálogo auténticamente ecuménico, tal vez se pueda decir, aunque se aplica ese término a cosas más dentro de la misma cristiandad, pero sí es muy triste cómo puede manipularse la mente de las personas y cómo las personas se dejan manipular por este tipo de cosas, donde pues en vez de hablar de un Dios universal que pueda trascender todo, o sea, que está en todas partes y sobre todo está dentro de nosotros y que se manifiesta a través de nuestros actos, o sea, en vez de eso es una figura externa a la cual le tengo que pedir permiso y que me da sentidos, porque si no yo no tengo sentido, que me das permiso, que me da todo lo que yo necesito y que yo soy una nada, yo no, yo simplemente soy polvo que Dios animó, que le dio vida. Yo creo que no es exactamente así, es realmente, y mucho de esto, pues, la fábrica de ateos más grande, pues son las iglesias, ¿no? Es la verdad. Yo voy a investigarlo, pero yo creo que es una razón por la cual el cristianismo está decreciendo, hay menos cristianos. Habrá que investigar, pero sí, cuál sería la tasa de crecimiento de diferentes religiones, ¿no? Y no es competencia, pero sí se necesita ser justos y ir más allá del proselitismo, ¿no? ¿Qué necesidad de convencer y de adoctrinar si yo tengo realmente cierta verdad? Salvar a los demás de esa manera. Jesús no iba diciendo el evangelio de esa manera. Él daba sermones en el monte, daba sermones. No era una cuestión de ir a buscar y de convencer a la gente de esa manera, ¿no? En fin, muchas gracias y bendiciones. Ojalá sirva de algo y con mucho respeto, aunque a veces pues uno se siente indignado, un poco molesto por este tipo de cosas, que pues la manejan de una manera un poquito más civilizada que en otros casos, pero pues sí, es desafortunado y pues ojalá se pueda resolver este problema religioso continuo que nos lleva a tantas crisis en el mundo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Quisiera hacer un comentario final sobre este video que compartí. Eh, pues bueno, es sobre la importancia del diálogo interreligioso. Es muy difícil hablar de una religión que no conocemos, de una cultura que no conocemos. Y pues es necesario mantener un respeto muy serio. Puede ser que la persona que nos esté hablando presuma de un cierto conocimiento y nos presuma que tenga una experiencia amplia en ciertas cosas, pero la evidencia pues sí nos muestra un desconocimiento total y sobre todo pues una falta de seriedad, porque no podemos mezclar hinduismo y budismo como la misma cosa, ¿no? Coinciden en algunos puntos, pero no son lo mismo, ¿no? El budismo tiene su propia historia y no está separado del hinduismo, pero son cosas muy diferentes, cosas que pueden analizarse y encontrar ciertas coincidencias, como he analizado en otros videos, pero hay un problema ético muy importante que si yo hablo de una cultura, de una tradición, de un conocimiento, de una religión diferente, pues tengo que ser justo, ¿no? Y tengo que respetar línea por línea qué se dijo y qué no se dijo,
cómo se dice y cómo sucedieron las cosas, no simplemente dibujar un retrato eh, basado en cosas que pues o son inventadas o son malinterpretaciones que no tienen ningún rigor, que no tienen ningún sentido serio de entendimiento, de análisis, y pues eso hace daño. Eso es un principio con el cual se pueden generar guerras, con el cual muchas personas pueden atacar o pueden alejarse de un camino que pueda ser parte de una solución. Entonces, se está creando sufrimiento, se está creando confusión, se está creando un cierto apego a, pues a cierta manera de ver la realidad, a cierta manera de ver las cosas. No podemos apegarnos a una idea de la realidad sin tomar en cuenta que la realidad por sí misma, pues, se muestra y no necesitamos que ninguna figura de autoridad venga y nos defina quién somos y cómo es la realidad. Sí podemos tener un maestro que nos ayude en el camino, pero en realidad el maestro es uno mismo y Dios está dentro de nosotros, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Yo, pues, sobre la idea de Dios, pues, no es el video, pero sí, siento que no hay nada más alejado de Dios que la mentira, el engaño, eh, y pues esa cuestión dolosa, ¿no? Gracias.